Hola, mi nombre es Astrid y ahora vamos a ver el teórico de percepción. Surgen algunas preguntas que voy a ir como tirando en el video para ir pensando juntos. ¿Cómo es el sistema de percepción? ¿Qué es la percepción? ¿De qué manera percibimos? ¿Mediante qué sentidos? Y bueno, así algunas otras preguntas que van a ir surgiendo. La primera frase que surge en el libro, que aparece en el libro, en el teórico que ustedes van a tener, dice: los ojos y los oídos son malos testigos para el hombre si la mente no puede interpretar lo que se dice, lo que dicen. Esta es una frase de Heráclito. ¿Y qué nos quiere decir esto? Siempre y cuando nosotros podamos ver y oír, pero no podamos procesar eso en nuestra mente, no va a tener como mucho sentido. Entonces, ahí aparece esto del proceso de percepción. Y en el proceso de percepción se ponen en juego los sentidos que nosotros conocemos, los 5 sentidos, y se pone en proceso nuestra mente, todo lo que nosotros tenemos almacenado en nuestra mente. Dentro de los 5 sentidos está el oído, que nos permite escuchar, oír, la vista, que nos permite ver, mirar, observar, y dentro de la vista surgen todo lo que tienen que ver con los colores. Está el sentido del gusto, el sentido del olfato y el sentido del tacto. Por lo general, cada vez que percibimos algo, lo percibimos con más de un sentido. Pero todas aquellas personas que por alguna razón fisiológica o por alguna otra razón no tengan alguno de los sentidos, igual pueden percibir de un modo distinto. No todos los seres humanos percibimos del mismo modo las mismas cosas. Lo que para mí tiene un aroma rico y agradable, tal vez para otro no lo sea. Para las personas que son alérgicas, todo lo que tiene que ver con perfumes, tal vez no sean agradables por las alergias. Entonces, no todos percibimos del mismo modo. Nuestro cerebro transmite multiplicidad de características de todo tipo de objetos. Todo el tiempo nuestro cerebro nos está transmitiendo características de los objetos. Y nuestra respuesta perceptiva es la selección de la información más apropiada que cada uno tenga en su cerebro como datos, como los datos sensoriales del momento. Eso es lo que dice el teórico. ¿Y a qué se refiere con esto? Es que nosotros percibimos, después nuestro cerebro procesa esa información y le pone un nombre, le hace una descripción a esa cosa que percibimos. Entonces ahí juega un rol fundamental nuestra mente, porque las cosas que no conocemos las percibimos, pero nuestra mente no le puede poner una característica, no las puede almacenar en un lugar. Entonces dice que la manera de percibir está relacionada a la realidad que cada uno puede captar, más el bagaje cultural y personal. No todo se percibe del mismo modo para todas las personas, ni en las mismas culturas. Hay situaciones que para nuestra cultura son aceptables o aceptadas y para otras culturas no. Entonces a esto se refiere que tiene que ver con nuestro bagaje cultural y nuestro bagaje personal.
cuando percibimos, toda la información entra en nuestro cerebro la procesa y entonces sabemos que si tocamos el fuego, o sea, yo percibo el calor del fuego y mi cerebro dice el fuego está caliente y te vas a quemar y tiendo a sacar la mano. Eso es algo que ya está en el bagaje cultural, o sea, todas las culturas saben que el fuego quema y está en mi bagaje personal. Aprendí que el fuego quema, sirve para quemar, que calienta, y entonces me puedo quemar. Eso mi cerebro lo percibe. Pero eso lo percibe con el tiempo, porque un bebé no sabe que el fuego quema, entonces por ahí tiende a ir a tocar eso. Por eso es importante el juego en el que entra nuestra mente con los sentidos. Esto es algo que sucede instantáneamente, no es que nosotros planeamos hacerlo de determinada manera, sino que sucede rápidamente, son menos que milésimas de segundo. Después habla de que cuando percibimos desarrollamos una actividad configuradora cuyos resultados son los diversos objetos o realidades significativas. Que existe un material de trabajo que tiene múltiples sensaciones, posibles combinaciones y una serie de mecanismos individuales. Entonces, la percepción, para dar un concepto, es el proceso por el que elaboramos e interpretamos la información recibida a través de los sentidos, formando objetos, situaciones, etc. Es en una suma unidad que posee un sentido para nosotros. Y después lo que nuestros pensamientos influyen en lo que percibimos y lo que percibimos influyen en nuestros pensamientos. O sea, yo les voy a dejar en el PowerPoint en una imagen en donde van a encontrar una ciudad y delante un auto. Entonces, cuando yo lo percibo, veo que el auto es más grande que la ciudad. Y eso puede hacer cambiar mi pensamiento. Pero como es viceversa también, el pensamiento me dice que la ciudad es más grande que el auto. Entonces lo que yo estoy viendo como imagen no es cierto. Porque yo veo un auto que es más grande que una ciudad. Sin embargo, el pensamiento me dice no es así. Entonces ahí es donde entra esto de la cuestión en donde los pensamientos influyen en la percepción y la percepción influye en los pensamientos. La Gestalt habla mucho de la percepción y configuró ciertas leyes. Y dice que los elementos que les llegan a través de los canales sensoriales, o sea, a través de la percepción o de la memoria, que tienen que ver con los pensamientos, la inteligencia y la resolución de problemas, y plantea leyes por las cuales los estímulos se estructuran para formar las sensaciones y percepciones. De esto habla la Gestalt. Y dentro de esas leyes propone la ley de figura y fondo, en donde vamos a encontrar una figura que, de acuerdo a cómo la miremos, y todos seguramente no lo vamos a percibir del mismo modo, vamos a encontrar una figura que es principal y una figura que hace de fondo. Tal vez lo que yo encuentro como figura, para ustedes es el fondo, o viceversa. En este caso, va a ser una tarea personal de cada uno, por esto de que no vamos a poder interactuar. Y vamos a ver imágenes distintas, porque la figura forma una figura justamente y el fondo forma otra figura. Después habla de la ley de proximidad y es esto de que tendemos a agrupar
por cuáles están más cerca. Tal vez yo les puse un ejemplo en el PowerPoint en donde la figura tiene un montón de puntitos que están siempre a la misma distancia. Sin embargo, uno va a tender a ponerlos de determinada manera, a verlos de determinada manera, y va a creer que de una forma están más juntos que de otra. Entonces yo no voy a ver toda la sucesión de puntos, sino que voy a ver hileras o filas o columnas, porque voy a tender a agruparlos. Después habla de la ley de semejanza, en donde por más que tengamos objetos similares, vamos a tender a juntarlos por los que sean más parecidos. Después tenemos la ley de cierre o de clausura, que es donde tendemos a completar las figuras aunque no esté. No va a estar la línea, pero mi mente, como ya conoce la forma o conoce la figura, o imagina la forma y la figura, entonces lo que voy a tender a hacer es a completar esas líneas que van a estar faltando en el dibujo. Después aparece la ley de contraste, y en esta ley de contraste destacamos un elemento de la figura que, de acuerdo a la relación que guarda con el resto de los elementos de la percepción y del tamaño, resulta definida por los elementos del conjunto. O sea, va a haber una figura que tal vez no es la más grande, pero hay algo que hace que sea más notoria. Entonces va a estar en contraste con todo el resto. Yo en el PowerPoint les pongo una figura en donde la mayor parte del dibujo es blanco y negro y hay una parte de color, una parte que tiene colores. En esos colores, a eso se refiere con el contraste, que por más que la parte de colores sea más pequeña, hacen contraste con el resto de la figura. Entonces, por eso es que se toma la percepción, lo que hace es, no importa el tamaño, veo qué es lo que sobresale en esa figura. La ley de la buena forma, que es la que muestra el cerebro, o sea, nuestro cerebro tiende a organizarlo de una manera posible, de la mejor manera posible, buscando figuras que sean estables y definidas. Y en el dibujo que yo les voy a poner, van a notar que, por ejemplo, las patas del elefante no están bien definidas si miramos unas de las patas, pero si miramos las otras, que serían como las más reales, vamos a encontrar que están menos definidas, pero nuestro cerebro va a tender a definirlas, va a querer ver las otras, aunque no sean las reales. ¿Por qué? Porque buscamos figuras estables y definidas. De eso se trata la ley de la buena forma. Y después van a encontrar algunas marcas que yo les puse que tienen que ver con esto de... Las marcas utilizan mucho la ley de la Gestalt. Hay marcas que yo se las puse para que ustedes traten de darse cuenta cuál de las leyes de la Gestalt utilizan y jugar un poco con esto, ¿no? La idea, si nos hubiésemos visto, era que pudiésemos decir entre todos cuál es. Y poder ver cómo esto de la ley, de las leyes de la Gestalt, los utilizamos todo el tiempo en nuestra vida. Y nuestra manera de percibir es lo que va a hacer que después nosotros podamos comprender el mundo del otro, de acuerdo a cómo percibamos. Y cuando me refiero a percibir, me refiero con todos los sentidos. Nosotros como psicólogos sociales tenemos esta tarea de trabajar siempre todos los sentidos. Sabemos que es importante lo que se dice,
pero también es importante cómo se dice, desde dónde se dice. Entonces nosotros como psicólogos sociales, cuando percibimos con todos los sentidos, esa es nuestra tarea, y en esto de percibir con todos los sentidos es también entender que en este proceso, cuando entre a mi mente, voy a tener que despojarlo de todas aquellas concepciones que yo ya tenía armada. O sea, si yo en mi mente tenía ya guardado que toda persona que grita está peleando, cuando perciba a una persona que hable en un tono alto, voy a tener que sacar esa construcción que yo ya tenía en mi mente y percibir desde lo que está sucediendo en el momento. Porque tal vez esa persona tiene ese tono de voz y no está peleando. Simplemente es su manera de expresarse. Entonces cuando perciba, debo de percibir con todos mis sentidos para poder estar libre de prejuicios.